Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. En este episodio te estaremos presentando qué lenguajes de programación debes aprender en el 2025. Esto lo haremos con dos perspectivas. La primera, la perspectiva de tendencias, cuál es la popularidad de los lenguajes de programación. Y en segundo, la perspectiva de trabajos, qué lenguajes de programación te abrirán más puertas en el mercado laboral. Aparte de ello, estaremos realizando una comparación respecto al año pasado y este año. Y por último, te brindaremos la recomendación de Escuela Spring para el 2025. Así que quédate hasta el final para saber qué lenguajes de programación debes de aprender este año. Cabe destacar que este video está basado en los resultados de un estudio realizado por la IEEE Computer Society. La IEEE Computer Society realiza año con año un estudio en el que evalúa cuáles son los lenguajes de programación con las mejores tendencias y estos resultados los publican en su revista la IEEE Spectrum. Si aún no lo sabes, la IEEE es una sociedad que reúne a ingenieros en computación, científicos, académicos y profesionales de la industria. Es probablemente la sociedad profesional más grande del mundo. Y es por ello que tiene un peso muy grande en la industria. Los resultados de este estudio fueron publicados en la IEEE Spectrum y se evaluaban las siguientes perspectivas. En primer lugar, tenemos la perspectiva de tendencias. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más populares? No solo en el mercado laboral, sino también, por ejemplo, en las escuelas o simplemente los que aprenden por hobby. No necesariamente que te van a ayudar a conseguir un trabajo, sino que simplemente son populares, son lenguajes de programación queridos por la comunidad, podríamos decirlo. La segunda perspectiva es la perspectiva de trabajos. Es la que nos dice con qué lenguajes de programación incrementan nuestras posibilidades de conseguir un trabajo. Este indicador es esencial si tu objetivo es recalificarte, si tu objetivo es conseguir un trabajo como programador. Por último, como mencioné anteriormente, estaremos haciendo también la revisión de este año versus el año pasado y brindaremos nuestras recomendaciones. Empecemos con las tendencias. ¿Cómo se miran las tendencias para el 2025? Podemos ver acá a la izquierda el gráfico con todos los lenguajes de programación y su score con respecto a otros lenguajes de programación. En primer lugar, encontramos a Python. Es el lenguaje de programación más popular hoy por hoy y supera con aproximadamente 40% al segundo lugar. Nuestro favorito, Java. Ahora bien, Python es popular porque se ha convertido en el lenguaje de programación que se enseña en todas las escuelas. Es el lenguaje de programación más fácil de aprender y es por ello que ha ganado un nivel increíble de popularidad. En segundo lugar, tenemos a Java. Java sigue fuerte en el segundo lugar y se debe a que es el lenguaje de programación de las empresas grandes. Todo ambiente corporativo utiliza Java en sus sistemas y lo podemos encontrar en muchas aplicaciones comerciales. Es por ello que Java sigue siendo fuerte. En tercer lugar, tenemos al rey del frontend, JavaScript. JavaScript sigue marcando tendencia en el frontend y se encuentra en el tercer lugar. Si vemos un poco más abajo en la lista, encontramos a los lenguajes basados en C, C++ y C puro, los cuales incluso ahora en el 2025 siguen siendo muy populares. De ahí podemos notar otros detalles muy interesantes, como por ejemplo, PHP se encuentra muy abajo en la lista y ni hablar de lenguajes de programación para aplicaciones como por ejemplo Kotlin y Swift se encuentran bastante abajo en las listas. Swift no está ni siquiera en el top 20 de los lenguajes de programación. Esto es en cuanto a la popularidad de los lenguajes de programación. Vamos a ver ahora la segunda perspectiva, la de los trabajos. ¿Qué lenguajes de programación me abrirán más puertas en el 2025? Esta es la pregunta que contestamos ahora. Podemos ver que, según la IEEE, mencionan que en primer lugar está SQL. La mayoría de ofertas laborales
piden que sepas SQL. No obstante, podemos pensar que es virtualmente imposible conseguir un empleo solo con SQL, a menos que estés en un nicho muy particular como ciencia de datos o, por ejemplo, como Business Intelligence. Es imposible conseguirlo solo con SQL. Siempre se requiere combinar SQL con otro lenguaje de programación. Entonces, podría ser una combinación de SQL con Python o SQL con Java, por ejemplo. Podríamos decir que SQL es necesario, mas no suficiente. Entonces pasamos al segundo lugar. El segundo lugar de los lenguajes de programación que más puertas te abren, encontramos a Python. Python, como ya mencionamos, es el lenguaje ideal para aprender a programar, pero no solo eso, sino de que hoy por hoy está casi a la par con SQL en el número de ofertas laborales que se encuentran en el mercado. Muchas empresas ahora piden Python para las nuevas posiciones de programadores, y esto es muy bueno para los programadores de Python. En tercer lugar, encontramos a nuestro consentido de este canal, Java. Java se encuentra en el tercer lugar en la lista de ofertas laborales. Es el rey en las empresas grandes, gracias a su robustez y versatilidad. Lo encontrarás en aplicaciones bancarias, sistemas empresariales y hasta en Android. Si buscas estabilidad laboral, este es tu lenguaje. Y ahora que estamos hablando del tema de Java, permíteme presentarte mi curso. Mi curso se titula Desarrollo Web Profesional con Spring Boot y te tengo grandes noticias. Si haces clic en el vínculo que está en la descripción de este video, te daremos un descuento del 50% del precio original. Pero, ¿cuál es el contenido de este curso? Te lo explico. En este curso aprenderás cómo desarrollar plataformas backend con Spring Boot. Te explicaré toda la teoría que necesitas conocer acerca del framework Spring, así como los componentes que necesitamos para crear APIs con Spring Boot. Aparte de ello, tocaremos el tema de la programación en capas, el cual es uno de los estándares de la arquitectura de software en el mundo corporativo. También aprenderás cómo crear y manejar bases de datos con Spring, lo cual nos permitirá crear sistemas más complejos con persistencia permanente. Todos estos conocimientos los utilizaremos en conjunto para crear un proyecto final, un simulador de una tienda en línea, el cual te mostrará cómo se desarrollan los sistemas en la vida real y te permitirá practicar todo lo que aprenderemos en este curso. Al adquirir este curso tendrás acceso a todo el código fuente, así como a las explicaciones de cómo funciona este código. Aparte de ello, los videos con la teoría estarán siempre disponibles para ti. Así que ya lo sabes, si quieres cumplir este 2025 tu meta de aprender Java, haz clic en el vínculo de la descripción y recibirás automáticamente un 50% de descuento. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Regresemos a la perspectiva de los trabajos. Aparte de los 3 primeros lugares, ¿qué más encontramos en la tabla? Podemos ver acá que TypeScript ha superado a JavaScript en lo que concierne a frontend y las ofertas laborales. Podemos ver que TypeScript está en cuarto lugar y JavaScript está en sexto lugar, es decir que muchas empresas ahora piden que sepas TypeScript sobre JavaScript. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que TypeScript permite identificar errores en tiempo de compilación, lo cual JavaScript no lo permite. En JavaScript, dado que no tienes ningún control sobre el tipo de datos, los errores se vienen a identificar en tiempo de ejecución. No obstante, TypeScript podríamos decir que es un poco más resiliente en ese aspecto, ya que podemos identificar los errores tempranamente, podemos evitarlos y podemos así tener un sistema de frontend mucho más robusto. ¿Qué más vemos en el gráfico? Podemos ver, por ejemplo, que PHP ha salido del top 10 en el mercado laboral. Lastimosamente PHP ha salido, y digo lastimosamente porque fue el lenguaje de programación web con el que yo aprendí y luego me especialicé en Java, por supuesto. Un detalle interesante es que vemos que Kotlin ha ganado fuerza y tenemos un nuevo lenguaje de programación acá, Solidity. Si aún no lo conoces, Solidity es un lenguaje de programación que se utiliza para programar en blockchain, para ser más específicos en el blockchain de Ethereum.
Es muy interesante ver que ahora hay incluso trabajos que solicitan este lenguaje de programación. Hagamos ahora una comparativa respecto al año pasado. 2024 versus 2025 en términos de tendencias. ¿Qué tenemos? Podemos ver que en cuanto a las tendencias, los primeros 3 lugares se mantienen. Incluso podemos decir los primeros 4 lugares. Python, Java, JavaScript y C++ siguen gobernando en la popularidad en los lenguajes de programación. No obstante, vemos que Python se ha vuelto muchísimo más popular durante el año anterior, superando este año por 40% al segundo lugar, Java. El año pasado la diferencia era del 27%. Y los otros lenguajes de programación siguen más o menos estando al mismo nivel, JavaScript y C++. Podemos ver que entre uno de los ganadores ha sido TypeScript, que ha subido un par de niveles con respecto al año pasado, y por su parte podemos ver que uno de los perdedores en la popularidad ha sido SQL, el cual ha perdido muchos lugares. Esto es muy interesante al verlo, ya que las tendencias, al menos en el caso de SQL, no refleja lo que refleja el mercado laboral. Hablemos ahora del mercado laboral del año pasado respecto a este año. ¿Cómo tenemos acá los indicadores? Los primeros 3 lenguajes de programación se mantienen: SQL, Python y Java. Como podemos ver, Python está ahora casi a la par con respecto a SQL en términos de cuántas ofertas laborales hay en el mercado. No solo ello, sino que también Java ha incrementado aproximadamente en 10% su score. Si empezamos ahora a analizar el resto de la lista, vemos que TypeScript ha ganado una tremenda popularidad. El año pasado, en el 2024, teníamos a JavaScript. Ahora tenemos a TypeScript, el cual ha subido muchísimos niveles con respecto al año pasado. También tenemos el lenguaje de programación SAS. Ha subido también muchísimos niveles. Esto a costa de los lenguajes de programación basados en C. Como puedes ver, el año pasado teníamos a C++, C# y C muy alto en la lista. Ahora estos han bajado y tenemos a C# en primer lugar en los lenguajes de programación basados en C, luego a C++ y a C, el cual ha perdido muchísima popularidad a lo largo del año pasado. Otros aspectos que apreciamos en la comparativa de los gráficos son que Kotlin también ha ganado popularidad, muy bien por Kotlin, y como mencionábamos anteriormente, vemos a Solidity, el lenguaje de programación de blockchain. El año pasado ni siquiera estaba en la lista total de los lenguajes de programación y ahora está en el top 15. Es muy increíble por Solidity. Habiendo ya visto cuáles son las perspectivas de este año y haciendo la comparativa con respecto al año pasado, entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? La recomendación de Escuela Spring para el 2025 es la siguiente. En primer lugar, si estás aprendiendo a programar, si aún no conoces ningún lenguaje de programación, te recomendamos que aprendas a programar con Python. ¿Por qué con Python? Porque Python tiene la curva de aprendizaje más corta de todos los lenguajes de programación. Al ser un lenguaje interpretado y un lenguaje que carece de tipos de datos, te facilita mucho la comprensión de la lógica de la programación y te ayudará a conocer, en primer lugar, las funcionalidades de un lenguaje de programación, así como la sintaxis del mismo. Si estás al principio de la carrera, te recomendamos aprender a programar con Python. Si ya tienes experiencia en algún lenguaje de programación, si ya conoces algo sobre algún lenguaje, entonces nuestra recomendación es especialízate. Elige un tópico en el que quieras trabajar. Por ejemplo, te podemos recomendar si te gustan las aplicaciones comerciales o si te gustaría trabajar en una empresa grande, digamos, en una empresa corporativa, entonces te recomendamos que elijas Java. Java se encuentra en el mundo corporativo y es el rey de las empresas grandes. Por otra parte, si quieres enfocarte en ciencia de datos, si quieres trabajar con inteligencia artificial o incluso si no quieres ser programador, sino que
quieres ser tester, quieres enfocarte en las pruebas automáticas, entonces te recomendamos aprender Python. Por último, no te recomendamos aprender solo JavaScript, sino aprende TypeScript. Como ya vimos, TypeScript ha incrementado increíblemente durante el año pasado y te abre ahora muchas puertas en el mercado laboral en cuanto a frontend se refiere. TypeScript se ha convertido simplemente en el campeón en el frontend, así que es el que te asegurará que consigas un trabajo en frontend. Así que ahí lo tienes, esta es nuestra recomendación para el 2025. Si estás aprendiendo a programar, aprende con Python. Si ya tienes experiencia, especialízate. Java para aplicaciones comerciales y empresas grandes, Python para ciencias de datos, AI y testing, y TypeScript para frontend. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Qué lenguaje de programación vas a aprender este 2025? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte para aprender mucho más sobre Java y programación.